movimiento contrario, de cómo incorporarlos hasta las declaraciones recientes del secretario de Educación. Entonces tenemos un problema inveterado en el tema de la participación social, y para eso tenemos ahora a tres invitados especiales, especialistas en el tema, que nos expondrán su particular análisis de este tema, la política de participación social. Al igual que ayer, vamos a seguir el mismo mecanismo, que es una exposición de 15 minutos de cada uno de los participantes, y después daremos curso a las preguntas que ustedes tengan. Les pido por favor que conforme vayan transcurriendo las exposiciones, que anoten sus preguntas y después nos las hacen llegar acá y la haremos para conservar lo de los tiempos. También les pido a los expositores que por favor se ciñan al tiempo de 15 minutos para no tener que estarlo reconviniendo con el tiempo. Bueno, entonces tenemos en primer lugar a la doctora Enriqueta Leonor Rivera. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, por esta universidad, y es profesora de tiempo completo en el área de gestión curricular en la Universidad Iberoamericana Puebla. Daríamos inicio con ella, seguiría después la doctora Arcelia Martínez y por último el doctor Marco Antonio. Entonces le cedemos la palabra por favor a la doctora Enriqueta Leonor. ¿Me puedes pasar el micrófono por favor? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Siempre es difícil empezar el día, ¿no? Y más abrir el panel. Bueno, muy contenta de haber recibido la invitación, sobre todo de parte del doctor Eduardo Almeida, que fue el puente para poder estar con ustedes. Y mi manera de poder compartirles las ideas es dialogar un poco. Entonces, y provocar también un poco. Todo lo que diga no quiere decir lo que yo creo, sino es para generar un poco de ruido. ¿Claro? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, no. Sí. No, compañeros. Sí. Ok, va. Bien. Bueno, yo denominé este espacio de diálogo como percepción y representaciones simbólicas de la educación que queremos. Creo que muchas veces cuando estamos discutiendo no nos gustan algunos perfiles de nuestros consumidores de la educación, nuestros usuarios o clientes de la educación. ¿Qué tiene que ver con la política? Pues la pregunta que precisamente hacía el doctor Alejandro: ¿quiénes y cómo participamos? ¿O quiénes y cómo participar? El quién, la persona, para mí es fundamental. ¿Sí? ¿Cuáles imágenes tenemos sobre lo que estamos esperando? ¿Quién piensa que estudiar la universidad no es necesario? Ok, una persona, dos. Ok, con la prepa es suficiente. No es por eso, es porque puedes alcanzar nivel universitario sin ir a la universidad. Ok, bueno, seré más cuidadosa con el discurso. Ok, ¿quién está de acuerdo en que debemos estudiar un nivel universitario? ¿Tenemos una, dos personas? Debemos. Ok, bueno. El debemos es un poco provocar, ¿no? Mi discusión es en el sentido de que teníamos como un gran arquetipo, ¿no? Como una gran imagen de ir a la universidad, o al menos decían mis papás y mis abuelos, ¿no? Hay que ir a la universidad para que te formes, hay que ir a la universidad para que puedas tener trabajo, hay que ir a la universidad para tener un buen nivel de vida, ¿no? Ya calidad de vida es como más reciente el concepto. Pero resulta aquí, y es un poco mi discusión, que realmente mucho de nuestra población, nosotros mismos, estamos bajo presiones. ¿O hay alguien que esté sumamente relajado? ¿Qué tipo de presiones? ¿Pagar la renta? ¿El descuento de Infonavit? Aparte de la violencia, que bueno, eso lo dejamos un poquito de lado. ¿Mi pareja me engaña o no me engaña? ¿No? Mi amigo solamente me habla porque me va a pedir algo, ¿no? Ya lo conozco. ¿Okay? Todo tipo de actividades que seguramente vivimos de manera cotidiana, que son preguntas fundamentales, tiene que ver con nuestra visión de mundo. Un poco comentaba yo con algunos compañeros de que los estudiantes de universidad no se dan cuenta que los adolescentes actuales van a ser quienes se van a encargar de ellos cuando sean viejitos.
los adolescentes actuales que están naciendo en un contexto con el cual estamos viviendo como nosotros como presente. Entonces, para mí las preguntas que normalmente se haría una persona sobre la licenciatura serían: ¿con qué licenciatura puedo tener trabajo? ¿Cuánto me va a costar, pensando en universidades privadas? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo termino? ¿Cuándo empiezo a ganar dinero? ¿Te repito o te final con ellas? Antes, ¿sí?, preguntábamos cuál es mi vocación, cuál es la mejor universidad, ¿sí?, a qué quiero dedicarme para vivir. Y ahorita la pregunta es ¿cómo sobrevivir? Y eso tiene impacto en lo que yo exijo como cliente, no como usuario. El concepto de usuario es más inteligente, ¿sí?, es más comprometido. Entonces, lo que yo estoy diciendo es: nuestra población ha cambiado, no porque seamos flojos, ni porque no seamos comprometidos, ni porque seamos individualistas, que eso lo discuto mucho porque no todos somos así. Pero los espejos que tenemos de nosotros mismos van en ese sentido. Y si yo me pregunto, si tuviera un hijo y le dijera: oye, ¿qué quieres estudiar? Quiero estudiar, ¿qué se les ocurre? Historia del arte. Ok, ¿y de qué vas a comer? ¿No? Yo ya no te puedo mantener. Ya salieron tus hermanos y entonces hay que hacerlo. Y no tiene que ver solamente con el nivel económico. Porque, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, a partir del 2001, ya encontrabas estudiantes que decían: me tengo que dar de baja para que termine mi hermano, ya que termine mi hermano entro yo. Y vamos a la otra parte, universidades patito, ¿no? Han crecido tanto, ¿por qué? Porque la gente ya no se preocupa tanto en el sentido de asegúrame un trabajo, al menos estudiar, y con eso puede que me paguen más o menos decentemente. Estábamos hablando de salarios de 2,000, 3,000 pesos mensuales a estudiantes universitarios. Y eso es una realidad. Entonces, mi punto es: apliquemos políticas, sí, cuestionemos los artículos, sí, pero ¿a qué población estamos dirigiendo? Un ejemplo cotidiano: ¿les gusta el cine? ¿Sí? ¿Les gusta ver una buena proyección de cine? ¿Sí? Puede ser cine de arte o no, eso no es el punto ahorita, pero una buena proyección, ¿qué sería? Que se vea bien, que se oiga bien, ¿no? Que no aparezcan rayas, ¿no?, y de repente explosiones en la pantalla, ¿cierto o no? Las películas piratas tienen todo ese tipo de cosas, ¿no? Rayas, sonidos. Yo no compro películas piratas. Entonces, el punto es que soy cinéfila, ¿no? Soy cinéfila, ¿no? Soy la profesora que está en el comercial. ¿Tienes valor o te vale? Exacto, ¿no? Y ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Ahorrar. ¿Sí? Sobre películas pirata, la respuesta de una adolescente fue: ¿qué me enseña mi mamá? A ahorrar. Porque se pregunta: estoy comprando películas piratas. Entonces vuelvo a la proyección. Me gusta ver una buena película y una buena proyección. La cuestión es que generacionalmente nos estamos acostumbrando a ver películas piratas, rayadas, con mal sonido. Entonces, cuando voy a una proyección, no distingo que está rayada la película, no distingo que no estoy escuchando bien, no distingo que las luces están demasiado brillantes y los letreros no los puedo leer. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita? Es un ejemplo muy cotidiano. La proyección de la película: yo estoy aquí. Ya no es la película, ahora es la educación que está recibiendo mi hijo, que estoy recibiendo yo. Generacionalmente ya he tenido pocas experiencias significativas que me digan: esta es educación que va a trascender en mi persona y en mí como profesional. ¿Sí me estoy explicando? He tenido malos maestros por infinidad de circunstancias, he tenido malos compañeros estudiantes, pero también, ¿para qué estudiar si la cuestión es cerrarle el ojo al profe y paso? ¿No? O me dice el profe: plagiaste, ¿lo puedo entregar el trabajo? No, no importa. ¿No? Así está bien. Es decir, hay una serie de pautas de comportamiento heredadas generacionalmente que nos hacen personas con una imagen de la educación que no coincide con los planteamientos que estamos aquí preocupados. ¿Me voy explicando más o menos? ¿Sí? O sea, política sí, el Estado debe hacerse responsable sí, los actores educativos nos debemos ser responsables sí, el estudiante fundamentalmente, pero el estudiante no ha sido educado de manera cotidiana en los parámetros que debe tener como primera imagen sobre la educación que está recibiendo. Y si se la dieran de manera verbal, no la está viviendo cotidianamente. ¿Más o menos?
Entonces, ¿con quiénes estamos dialogando? Cuando decimos, a esta persona no le preocupan las políticas educativas, a esa persona no le preocupa el bullying, ¿no? A esa persona no le preocupa que el profe esté acosando sexualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es parte de su cotidianidad. Ya no distinguimos, ya no es el deber ser del siglo pasado. Necesitamos construir otro deber ser, pero mi apuesta es a que en esta problemática de mi nuevo receptor, de mi nueva persona como usuario y cliente de la educación, hay que cambiarle esa representación antes de poder dialogar o al mismo tiempo de dialogar con él, porque entonces estamos hablando de cosas diferentes, cosas que él no ve, cosas que no considera prioritarias. ¿Más o menos hasta ahí? ¿Qué piensan? Dígame. Me preocupa esta consideración de ver al estudiante como usuario, cliente y consumidor. Sí. El problema me parece que está planteado desde ahí, Okay. porque hay una concepción muy mercantilista, Excelente. deshumanizadora Excelente. y constituye o convierte al estudiante en un objeto. Deja de verlo como una persona. Sí, es Y después la responsabilidad se le traslada al estudiante. Él es el que no sabe, él es el que no ve, él es el que se percibe de una manera diferente. Justo ese es el punto, ¿no? No quiero abrir muchas preguntas o algo porque si no me van a regañar. Sí, yo comenté respecto a tu provocación. Ajá. Perdóname, te estoy tuteando. No, está bien, perfecto. ¿Ves? No, ¿qué tal? Está bien. Pero me parece fundamental lo que acabas de plantear. Estoy de acuerdo con la compañera, no me Yo también. ¿okay? Pero en los fines, la imagen, los referentes, o sea, sí sabemos este deber ser que comentabas de qué queremos, o sea, qué buscamos, pero se ha diluido ese deber ser, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién es mi interlocutor? ¿Quién es conocido? Hasta dónde están tus alcances, ¿no? Quizá necesito utilizar a Thalía para que la gente entienda lo que implica la educación ahorita y en el futuro. ¿Ok? O ver telenovelas, como dice Luján. Sí, pero no progresamos en las telenovelas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que a veces ideológicamente, como tenemos un compromiso social, educativo muy fuerte, descalificamos algunas estrategias que sí están funcionando, y están funcionando tanto que tenemos una perspectiva pragmatista, instrumentalista, sin sentido de vida. Solamente la inmediatez, ¿sí? Entonces, si queremos ampliar nuestros espacios de diálogo, si queremos auditorios llenos, si queremos mayor resonancia en nuestras comunidades, es la invitación a veamos cuáles son las prioridades del otro y cuál es la imagen que tienen. Y entonces, si nosotros podemos imaginar un pastel de pisos, ¿ya lo tienen en la cabeza? El pastel de pisos lo ponemos al revés, así se cae, ¿no? La cuestión aquí es que el pedazo más pequeño del pastel es justo lo que está sosteniendo la interacción, el diálogo, la negociación, la implementación de leyes. ¿Cuál es ese justo pedazo pequeño del pastel? La representación que está mediando mi diálogo con el interlocutor. Eso es uno. Dos, para cerrar, habría que volver a ver las estrategias que han sido tan eficientes que tenemos esta percepción instrumentalista, individualista, que no nos importan las generaciones ni presentes ni futuras. Esa es un poco la provocación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rivera. Este primer panel era la política social en educación y los componentes son enfoques y metodologías. Ahí está uno, el que acaba de plantear, en el terreno de las representaciones. Y ahora pasaremos a otro enfoque más, u otra metodología, otra caracterización, y está la doctora Arcelia Martínez. Ella es doctora en políticas por la Universidad de York y realizó una estancia postdoctoral en el CIDE. Desde 2007 se ha desempeñado como consultora independiente y en 2009 se integró como consultora asociada a la firma Precisa. Le damos la palabra, por favor. Bueno, pues, igualmente buenos días, voy a la doctora con unos 15 minutos y aquí tenemos a nuestro moderador. Yo quisiera platicar un poquito de los consejos de participación social en la educación, que es como el tema que más he
trabajado y por el cual como que me invitaron a este foro. Agradezco a Maru la invitación y a Jacude, ¿no? Contarles un poquito desde mi perspectiva, tener una presentación. ¿Por qué es importante la participación social en la educación? Platicar un poquito de un modelo de participación social que me parece interesante porque va viendo escalonadamente distintos espacios donde los padres de familia en particular pueden participar. Hacer una discusión breve sobre los conceptos de participación social, que bueno, finalmente fue un modelo impuesto, una visión top-down, desde arriba, ¿no? Que no se ajustó a lo que ya existía, ¿no? Por lo tanto, ha tenido bastantes trabas para operar, ¿no? Y algunas de las acciones que yo considero como importantísimas para fomentar una mayor participación de los papás en la escuela. Que hablamos de participaciones sociales, creo que aquí mi compañero hablará más al respecto. No solo los padres pueden participar, evidentemente, en la sociedad civil, a través de organizaciones civiles, etc. Pero yo me voy a enfocar más como en la escuela y en los padres de familia. Nada más decir que es evidente que la participación social en la educación puede fortalecer, propiciar la rendición del sistema educativo. Se le pueden pedir peras al olmo y pensar que si la participación social se da en los consejos, bueno, pues ya el sistema educativo se limpia y rendirá cuentas. Y por supuesto que no, la participación puede ser simulada, de hecho lo ha sido, ¿no? Y no porque los padres no quieran participar, pero bueno, existen estas figuras que se llaman consejos, en donde se establecen y se constituyen en papel, pero no necesariamente operan en la práctica, ¿no? Entonces, se habla de una política de Estado que intenta promover participación social en la educación, y existe la figura idónea, existe la estructura, pero, bueno, la figura que no es la figura idónea y la estructura, pero ya en la práctica, bueno, pues la realidad es otra, ¿no? Entonces, a veces todas estas cuestiones que se plasman en programas, en leyes, pues sirven solo para tapar el ojo al gato, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque en principio ayudaría a fortalecer, a promover la revisión del sistema educativo, como a través de la supervisión directa, la presión que pueden ejercer sobre los específicos, en este caso los padres de familia, ¿no? Sacando a la cuenta abusos, etcétera, en la escuela, ¿no? Y bueno, se habla, lo digo permanentemente, de que es importante la participación social para exigir una mejor educación, pero lo cierto es que la mayoría de los actores sociales, y ahora estoy muy contenta porque de que empezó esta investigación a la fecha, ha habido grandes cambios. Por ejemplo, este tipo de foros, ¿no? La participación de como ACUDE, como INCIDE, ¿no? Que están presionando para tener voz, para las autoridades educativas escuchen. Bueno, pues es otra forma más de participar, ¿no? Que está cambiando esperemos que podamos empujar la agenda, más bien, ¿no? Pero la mayoría de los actores sociales, para ser realistas, se han mantenido al margen, ¿no? Y los padres de familia, pues ni se diga. Hay un modelito que a mí me parece interesante sobre formas de participación social. Y nada más lo cuento, lo expongo para que tengamos como una idea de por dónde estamos nosotros, ¿no? En México. Pues esta señora Joy Esten ha hecho bastante trabajo sobre el tema en Estados Unidos. Y ella habla de 6 tipos, variados tipos ideales o tipos niveles de participación. Ella encuentra, por ejemplo, que en las escuelas en Estados Unidos existe un primer nivel donde se ayuda, llamado parenting, se ayuda a todas las familias a establecer ambientes familiares que faciliten el desempeño escolar de los hijos y que permitan a las escuelas conocer a las familias. Un segundo nivel se llamaría communicating o comunicando, no sé bien cómo traducirlo, ¿no? No es literal la traducción, donde se diseñan formas más efectivas de comunicación entre la escuela y la familia, ¿no? Para que esta última pueda estar enterada de los programas que hay dentro de la escuela y del aprovechamiento escolar de sus hijos. El tercer nivel, voluntariado, en inglés, aquí la escuela recluta y entrena padres voluntarios en principio, que esto es para que sea una ayuda real para el docente, todo en actividades curriculares y extracurriculares.
Un cuarto nivel sería aprendiendo en casa, ¿no? Donde los docentes guían o preparan previamente a los papás para que estos ayuden a sus hijos con las tareas y otras actividades curriculares. El quinto nivel, ya llamado toma de decisiones, aquí los padres tienen una participación activa en la dirección de la escuela, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en estructuras como los consejos escolares y en las tomas de decisiones que afectan a la institución escolar. Y el último nivel de participación será ya una cuestión más amplia, que es colaboración con la comunidad, donde se identifican e integran recursos y servicios de la comunidad que sirven para fortalecer los programas escolares, prácticas familiares, aprendizaje, etc. Yo me preguntaría, bueno, ¿en qué nivel estamos en México? ¿Qué tipo de participación estamos promoviendo? ¿Hasta dónde participan los padres? ¿Hasta dónde la escuela permite la participación de los padres y o la fomenta? Y ya específicamente, bueno, aquí hablar de los consejos de participación social. Si vemos los 6 niveles de participación que les acabo de comentar, pues en principio los consejos tendrían la idea de invitar a los papás a la toma de decisiones adentro de la escuela, ¿no? Entonces, y varias de las dimensiones estarían como entrelazadas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, analizando una por una, vemos que estamos como muy lejos de tener esa participación tanto con los hijos para fomentar un mayor aprendizaje, lectura, amor por la escuela, y eso tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones culturales, con cuestiones de tiempo, ¿no? Pero y por un lado adentro de la casa, y por otro lado lo cierto es que ya la participación adentro de la escuela pues es difícil por la misma estructura que no permite que el padre se acerque, ¿no? Ahora bueno, los consejos de participación social se establecen a partir de 1993, ya tenemos que 18 años, ¿no? Con esa figura en la Ley General de Educación, y sobre la marcha se les han ido dotando de atribuciones o funciones. Posteriormente se lanza un acuerdo que llaman el Acuerdo 280, y ya se dice que son bien los consejos, ¿no? Que son instancias de consulta, orientación, colaboración y apoyo que tendrían por objeto promover la participación de la sociedad, con el fin último de elevar la calidad educativa y ampliar la cobertura de estos servicios educativos. El mismo acuerdo ya establece como cuestiones específicas de cada consejo, el número de consejeros, cómo se van a constituir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se habla de que va a haber un consejo estatal que estará integrado por padres de familia, representantes de asociaciones, maestros, representantes de organizaciones sindicales, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los municipales, bueno, pues se integrarán igual por autoridades municipales, padres de familia, representaciones de asociaciones, maestros distinguidos, directivos de escuelas, etcétera. Y a nivel escolar, bueno, pues padres de familia, representantes de las asociaciones, maestros, exalumnos, miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la escuela. ¿No? Bueno, pues hasta el 2006, yo en 2006 hice una investigación, encabecé una investigación como parte de una estancia postdoctoral que hice en el CIDE sobre los consejos de participación social. Me da la tarea como de buscar qué existía, ¿no? sobre el tema. Justamente encontré un artículo de Canales y de Pedro Flores también, que daban cuenta de que, bueno, pues existían chorromil consejos constituidos, pero no sabíamos bien cómo estaban operando, simplemente se reportaba uno, tal número se ha constituido, pero se sabe que en la práctica no funciona. Pues con esta inquietud me voy a 3 estados de la República a hacer trabajo de campo cualitativo, entrevistas con actores clave, entrevistas con maestros, con padres de familia, sociedad de padres de familia, etcétera, para ver cómo estaban funcionando. Son 3 casos de estudio, no son representativos de todo lo que pasa en el país, pero me pareció como un buen clavado para entender cómo funcionaba esto y si estaban jalando o no. En parte, digo, se decía que eran letras muertas, ¿para qué estudiarlos? ¿No? ¿Para qué entender? Nada más están en papel. Mi inquietud en ese momento iba porque estaba el programa Escuelas de Calidad, bueno, existe todavía ese programa,
pero el programa pedía como uno de sus requisitos para entrar a la escuela que se constituyeran los consejos. Entonces, bueno, para que yo te dé los recursos y baje el recurso a la escuela, que era de apoyo escolar, para infraestructura escolar, tienes que constituir tu consejo. Bueno, a lo mejor se constituye y está en un acta, pero ¿y está operando o no? ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces, con esa inquietud me lanzo a Puebla, Zacatecas y Colima a hacer trabajo de campo. Y bueno, no les voy a contar todo porque tampoco tengo poquito tiempo, pero por supuesto que encontré que la gran mayoría de estos eran espacios protocolarios, y suena horrible decirlo así, ¿no? Pero bueno, también es provocador de simulación, ¿no? Prácticamente encontré en las escuelas que visité que se desconocía las escuelas y obviamente también visité los municipios, ¿no? También visité autoridades municipales,